Muy buenas tardes. Le saluda Verónica Luna de la Luz, integrante del equipo de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos. Me acompaña aquí la maestra Yasmín Lara Gutiérrez de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. ¿Qué tal, Yas? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a todos por el espacio que hacen para compartir todos juntos. Muchas gracias, Jazz. Vamos a estar moderando esta primera parte que compete justamente a lo que es espacios de innovación educativa, a este ciclo de actividades que hemos llevado a cabo en ya tres entidades de la universidad: la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ingeniería. Y bueno, dado que en la CEIDE creemos en este potencial de generar alianzas dentro de la comunidad universitaria, ahora nos hemos vinculado desde la Subdirección de Innovación Educativa con la Facultad de Enfermería y Obstetricia, justamente en la coordinación de evaluación en la que Jazz es la encargada. Trabajamos precisamente con este objetivo, compromiso compartido. La intención es resignificar los procesos de enseñanza, aprendizaje, y muy enfáticamente en esta ocasión nos centraremos en los procesos de evaluación educativa. En este contexto, pues bueno, que sabemos que es cambiante y que sabemos que pues no basta con repetir las prácticas, ¿no? No es suficiente. Es momento de que las repensemos, que las adaptemos, que nos renovemos. Entonces, para eso vamos a responder a algunos de estos retos a través de este ciclo de actividades, reitero, de espacios de innovación educativa, conformado por diversas acciones que nuestra intención es que impulsemos el desarrollo del profesorado, permitiéndole identificar y aplicar tendencias educativas pertinentes. Entonces, ya nos vamos a ver justamente el objetivo. Ahí pueden ver mi pantalla. Justo lo que tenemos aquí para ustedes en esta ocasión tiene que ver con estas acciones en colaboración para fomentar una perspectiva que promueva la innovación y la integración de la evaluación educativa como un proceso que favorece la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza, dados pues los diferentes retos y las necesidades actuales de esta comunidad universitaria. Por tanto, bueno, pues también hemos diseñado una serie de actividades. ¿Qué te parece, maestra Jazz, que nos compartas, por favor, cuáles son estas actividades? Claro que sí, pero mira, pues para el día de hoy tenemos obviamente con el arranque este panel que se llama Innovaciones en Evaluación Educativa. Ya se darán cuenta que lo que busca es como una mirada amplia para poder repensar estos procesos y reflexionar sobre la relevancia de la evaluación educativa en su complejidad para procesos de mejora continua dentro de nuestro quehacer académico en esta universidad. Para el 14 de mayo tenemos un taller que llamamos Estrategias Innovadoras para la Evaluación de los Aprendizajes, es decir, qué cosas nuevas podemos conocer más allá de lo que ya sabemos, como los exámenes, como los colegiados o los departamentales. ¿Con qué más podemos evaluar a los estudiantes el día de hoy, no? Y el 28 de mayo tendremos un circuito interactivo llamado Aristas de la Innovación Educativa, y obviamente esto está vinculado a la evaluación y a las formas en que se puede considerar esta evaluación educativa, ¿no? Muy Todas bien. estas actividades, pues básicamente tienen como objetivo fomentar una perspectiva innovadora e integral de la evaluación educativa, ¿no? Queremos que el eje de todas estas propuestas que hemos desarrollado en conjunto para todos ustedes es que nos permita inspirarnos sobre cómo podemos realizar unos procesos de evaluación participativos que realmente tengan un impacto favorable en la comunidad universitaria y en lo que ofrecemos como universidad a los estudiantes, ¿no? En ese sentido, me da de verdad muchísimo gusto
cederle la palabra a la maestra Pilar Martínez Hernández, directora de la CEIDE, pues que nos va a ofrecer unas palabras. Y bueno, pues agradecerle, maestra, desde este espacio que podamos estarlo compartiendo. Muchas gracias, Jazz. Gracias, Verónica, y el equipo de la Subdirección de Innovación Educativa a la Facultad de Enfermería y Obstetricia, el que nos abran sus puertas para llevar a cabo esta serie de eventos, ¿no? Este conjunto de espacios de innovación educativa. En ustedes, algunos de ustedes saben que, bueno, el próximo año vamos a cumplir 16 años de que se creó la CODEIC inicialmente, que fue una coordinación, bueno, se llamaba Coordinación de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular. Después hubo una fusión necesaria en la institución cuando se dio la pandemia, entonces nos convertimos en COAYED, ¿no? Y después había mucha dificultad para trabajar una serie de factores muy, muy amplios. Y bueno, en este último tramo en el que vamos, ahora somos la coordinación de evaluación, precisamente, innovación y desarrollo educativos. Pero bueno, pues a lo largo hago este recorrido de quiénes, cómo nos llamamos ahora, como dice mucha gente, "¿No? Ahora cómo se llaman, ¿no? ¿Cuáles son sus siglas?". Ah, Pues porque lo que queremos decirles es que nos acercamos a ustedes, a las distintas entidades académicas que nos solicitan apoyo, colaboración, ideas nuevas, etcétera. Nos acercamos a ustedes con la intención de que lleven a cabo estas transformaciones que son necesarias, básicamente entre su profesorado, pero igualmente pues hemos trabajado muy cercanamente todavía con lo que era la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en la parte curricular. Hemos trabajado también en otros aspectos, hemos recibido también en nuestras instalaciones al personal de la escuela primero y luego la facultad ahora. Felicidades también por ese enorme paso que no ha sido, yo sé, tarea fácil. Pero pues la idea es que hemos trabajado constantemente a su lado, ¿no? Acompañándolos, participando cada que nos invitan a alguna cosa u otra, ¿no? Es muy grato para la CEIDE contar con facultades como ustedes, que pues podemos decir que somos aliadas, que participamos en la misma finalidad, con los mismos objetivos. Y en este caso, me encanta la posibilidad de que la subdirección que dirige Verónica, la maestra Verónica Luna, con su equipo, que es un equipazo realmente comprometido como pocas gentes que yo conozca, puedan participar con esta serie de eventos en estos espacios educativos. Debo decirles también que es un aspecto de novedad para mí el que la subdirección va a trabajar con ustedes específicamente en innovación en evaluación educativa. ¿M? Porque campos como el de la medicina, como el de la enfermería, como el de muchas carreras que tienen que ver con formas de trabajo muy organizadas, muy sistematizadas, pues a veces es difícil que abran sus puertas para decir, en lugar de hacer esta evaluación o esta forma de trabajo con los estudiantes, estamos buscando formas nuevas, ¿no? Bienvenida a esta apertura. Creo que hay mucho trabajo también por hacer de conjunto con su profesorado, y qué mejor que nuestra subdirección de innovación educativa, con esta experiencia ya larga que tiene, les digo que estamos a punto de cumplir ya los 10 años, pues pueda acompañar en este proceso y les pueda brindar toda la asesoría y las ideas novedosas que han ido forjando en el día a día. De verdad, estar en una reunión de trabajo con ellos es estar escuchando, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué no volvemos? ¿Y por qué no nos echamos para adelante en este sentido, además? Y ahora el que estén acompañándolos a ustedes, buscando formas, no alternativas, diría yo, sino complementarias de las formas de evaluación que han venido realizando a lo largo del tiempo, me parece una actividad muy importante, muy interesante, y que seguramente va a permitir llevar lo que salga de acá, de su pues intercambio, porque una cosa, el equipo está ahí, pero la participación de los profesores, la participación de las autoridades, la participación y como importante en términos de impulsar este tipo de acciones, radical, es fundamental para que las prácticas educativas se recuperen, se sistematicen, pero también para que vayan cambiando. Lo mismo en el entorno de la FENO, que llevar después la experiencia adquirida acá hacia otras entidades. Que tengan muchísimo éxito en esta serie de eventos que van a realizar, y pues con todo el ánimo y con toda la iniciativa, les deseo lo mejor, que alcancen los objetivos y más de lo que se pueda trabajar en estas sesiones. Muchas gracias.
El aceite se los... Muchísimas gracias, maestra Pilar. Yo en nombre de las autoridades de aquí de la Facultad de Enfermería y Obstetricia agradezco muchísimo todos los apoyos, como bien dice, que nos han otorgado y bueno, que seguramente continuaremos trabajando en colaboración y bueno, pues agradecer mucho el espacio que ha generado la subdirección de innovación educativa y pues todo digamos que todo el trabajo que hay detrás de esta jornada me parece muy satisfactorio y además de mucho goce, ¿no? Es siempre un disfrute trabajar con ustedes y se los agradecemos enormemente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como para dar inicio a este panel, pues quisiera compartirles que será moderado por la maestra Alejandra Cruz, que es coordinadora de desarrollo de proyectos de innovación educativa, ahí con la maestra Vero en la subdirección de innovación. Así que pues les invito a que participen, escriban en el chat, pongan todas sus dudas, que tengamos claro que este es un espacio abierto plural, con toda la confianza de que podemos plantear acuerdos y desacuerdos, y que la idea es que esto se pueda convertir en un espacio de reflexión sobre evaluación educativa para ver cómo podemos dirigir o poner una mirada sobre esto, que no vaya como hacia lo punitivo, hacia lo que no nos gusta, sino que vaya hacia comprender que este es un elemento básico, fundamental para la mejora de los procesos educativos. Perfecto. Muchas gracias, Jazz. Muchísimas gracias a todos, a todas. Bienvenidos. Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Damos esa cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada realmente las palabras de cada una de ustedes al inicio de esta primera actividad de espacios de innovación educativa. Justo como lo dice la maestra Yasmín, este encuentro de reflexión, de intercambio de ideas, incluso de propuestas de iniciativas que nos sirvan para inspirarnos más acerca de cómo la innovación, ¿no? Se puede combinar y creo que ya lo estamos haciendo dentro de nuestra práctica docente, ¿no? Innovaciones en evaluación educativa, así se llama el panel. Y bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por dar este banderazo de salida. Les voy a compartir únicamente el objetivo del panel para que lo tengamos muy presente y podamos entonces, así como nos compartió también, así como nos comentó, perdón, Jazz, vamos vamos a conversar esta tarde con este objetivo en mente, un objetivo que pues lo hemos trabajado especialmente para todos, para todas, para reflexionar sobre el panorama general de las innovaciones en evaluación educativa, visto como evaluación educativa como un proceso integral y de mejora continua para los procesos de aprendizaje y enseñanza, dados los retos y necesidades actuales de las instituciones de educación superior. Me voy a quedar con esta parte, la última, porque es cierto que a nivel global, ¿no? Tenemos, y la palabra y las palabras que se escuchan son muchos cambios, muchas transformaciones, cambios sociales, cambios en la didáctica, cambios en la introducción de tecnología, en nuestras prácticas docentes, etcétera. Entonces, si pensamos así desde lo global, ¿no? Vamos a empezar a aterrizar en nuestras instituciones educativas cómo es esto de la evaluación educativa y cómo podemos mejorarla, cómo podemos, decía la maestra Pilar, ¿no? Complementar con innovación educativa, ¿no? Estas prácticas que ya realizamos desde, y permítanme decirlo, desde las trincheras de la docencia que realizamos de participación de cuatro panelistas de lujo, déjenme les cuento, de lujo. Nos van a acompañar en esta tarde la doctora Graciela González Juárez, el doctor Jesús
¿no? Su ascripción, aquí colocamos algunos datos, ¿no? Para que empecemos a identificar desde dónde nos están acompañando, ¿no? Ya vieron por acá también desde la Universidad Andrés Bello de Chile, también desde la Facultad de Enfermería y Obstetricia, también de la Facultad de Medicina y por supuesto de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces vean también lo rico y nutrido que va a estar esta tarde de charla, de conversatorio, tal cual. Y nos gustaría que a través del chat, por favor, nos vayan colocando sus preguntas, sus comentarios, las reflexiones. Eso para nosotros va a ser muy importante, de tal suerte que podamos entonces armar esta conversación, ¿vale? Bueno, ¿quiénes son nuestros panelistas? Me voy a permitir leer brevemente. em, eh, Tienen una trayectoria académica larga, extensa. Sin embargo, hemos hecho una breve síntesis de su formación y a continuación se las voy a ir comentando para que también conozcan desde ya cuál es la experiencia que nos van a compartir, ¿vale? El doctor Jesús Marvin Rivera Jiménez es médico cirujano con estudios de posgrado en el campo de educación en ciencias de la salud, todo por la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue coordinador de evaluación de inmunología en la Facultad de Medicina y corresponsable del proyecto de actualización curricular de los planes de estudio de pregrado y posgrado de la Escuela Médico Naval. Es profesor de las asignaturas de inmunología y de informática biomédica en la licenciatura de médico cirujano. Desde el 2019 se desempeña como jefe de sección académica de enseñanza de inmunología en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Jesús Marvin, bienvenido. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. La doctora Graciela González Juárez, licenciada y maestra en psicología, doctora en pedagogía por la UNAM. En el doctorado fue distinguida con la medalla Alfonso Caso. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Fue coordinadora de la sublínea de evaluación educativa en la FENO. Es profesora titular B de tiempo completo, PRI-DC de la FENO también, acá en la UNAM. Ha ocupado cargos en la gestión central del posgrado de la UNAM. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito docente, es asociada titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y participa en el área de evaluación educativa. Sus líneas de investigación son evaluación educativa, evaluación de competencias y acreditación de programas educativos de evaluación y evaluación curricular. Muy bienvenida, doctora Graciela. Muchas gracias, agradezco la invitación. La maestra Arely Hernández Valverde, maestra en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como la responsable del área didáctico-pedagógica en el Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y ha participado como instructora de cursos, mini talleres, talleres, diplomados, tanto en línea presenciales como autogestivos. Desde el 2019 y hasta el 2024 fue responsable del sistema de gestión de la calidad en el centro de docencia. Muy bienvenida, doctora maestra Arely. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y el doctor Rubén Rodríguez Amador es doctor en Innovación Curricular y Cultura Institucional por la Universidad de Sevilla, con un máster en Didáctica y Organización Escolar. Actualmente él se desempeña como asesor en el Centro de Fortalecimiento de la Formación Profesional de la Universidad Andrés Bello de Chile. Ha liderado proyectos de innovación educativa, diseño curricular y evaluación de aprendizajes en Chile y América Latina. Sus líneas de investigación incluyen innovación educativa, desarrollo docente y evaluación en educación superior. Doctor Rubén, bienvenido. ¿Cómo ven? Gracias por la invitación. A ustedes mil gracias. ¿Cómo ven? Nuestro panel de expertos, invitados de lujo. Vamos a hablar entonces sobre esto de innovación
en evaluación educativa. Y bueno, pues, ¿cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener algunas preguntas a lo largo de la sesión. Les vamos a ir comentando esa pregunta y ustedes, expertos, nos van a compartir la experiencia, los retos, las perspectivas, las ideas que se tengan al respecto de esa pregunta. Vamos a contar con poco tiempo, sin embargo, les pedimos a la audiencia que coloquen acá en el chat a través del Zoom, nos coloquen sus comentarios, sus preguntas, las vamos a ir recopilando de tal suerte que podamos tener al final una serie, un espacio para poder compartir estos comentarios. Si alguien tiene también intención, abrimos también, levantamos, perdón, manita y podemos abrir el micro para compartir con ellos. ¿Les parece? ¿Cómo ven? Vamos pues. Ay, no, espérenme tantito porque aquí tengo varios botoncitos que no me permiten verles completamente. Ok, listo. Vamos a empezar eso. Muchísimas gracias, profesora Lila Domínguez. Un gusto mirarte por acá. Liliana González, Norma Beatriz, Sergio Moreno, bienvenidos. Ok, bienvenidas. Listo, la primera pregunta, ¿cuál es? Vamos a empezar a identificar estos retos que se encuentran de la evaluación educativa y la innovación en contextos específicos, ¿ok? Vamos entonces a ubicarnos en qué institución de educación superior se encuentran nuestros panelistas y también cuáles son esas directrices que han identificado para repensar a la evaluación educativa. ¿Por qué pensar? ¿Por qué repensar? ¿Por qué es necesario este, eh, pues este espacio de reflexión incluso, ¿no? ¿Por qué es necesario repensar la evaluación educativa en la institución en la cual colaboran, ¿no? En una institución de educación superior. Adelante, por favor. ¿Quién quiere participar? Si quieren, voy a dejar de compartir para poder verles. Si quieren, Listo. empiezo yo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación tanto a la maestra Rosa Zárate Grajales como a la maestra Pilar Martínez y aplaudo este tipo de iniciativas que nos llevan a todos a saber un poco reflexionar en qué estamos y dónde andamos, ¿no? Quisiera decirles que repensar la evaluación en la Facultad de Enfermería, donde yo me ubico en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en la cual ha habido una amplia tradición de evaluación educativa desde principios del siglo XX, ¿no? Siempre acompañada de la facultad por las instancias de evaluación que bien mencionaba la maestra Pilar, ¿no? Desde la Dirección General de Evaluación Educativa hasta la actual CEIDE, toda una trayectoria que ayudó a que la facultad impulsara evaluación del aprendizaje, evaluación docente, evaluación curricular, seguimiento de egresados y otros tantos instrumentos que le han servido a la facultad para dar cuenta de la calidad y para tomar decisiones de mejora. Sin embargo, las prácticas de evaluación tradicional se han dirigido principalmente al diseño de exámenes, que es muy importante. No vamos a hablar aquí de que la evaluación por resultados o tradicional no sea importante, lo ha sido y lo seguirá siendo. Cuestionarios de evaluación docente y una serie de instrumentos que nos han ayudado a ir evolucionando estas prácticas, se vieron limitadas a la hora que llegamos a la pandemia. El hecho de estar ante una pandemia nos puso a todos, no solo a la UNAM, a las instituciones educativas en general, de cara a nuestras necesidades, a nuestro potencial, pero también a nuestras necesidades. Y nos mostró algunas dificultades que tuvimos para evaluar procesos, prácticas y aprendizajes, que en toda razón era justo porque pues, la pandemia en un primer momento nos dificultó su enseñanza, después fuimos tomando al toro por los cuernos, ¿no? Como decía mi abuela. Sin embargo, a la hora de volver después de la pandemia, nos dimos cuenta de cosas que pasaron en ella, ¿no? Situaciones que se resolvieron que llamaban a habilidades blandas o competencias transversales para atender la emergencia y no solo a los saberes técnicos de una disciplina. Y esto implicó
una serie de reflexiones, porque la evaluación en la facultad ha tenido dos lógicas. Una interna, con mirada a la calidad que se reflexiona desde la facultad, y otra en el contexto mismo de lo que solicitan las acreditaciones, por un lado. Y por otro lado, el estado del conocimiento 2012-2021 del COMIE, que por primera vez está rindiendo su informe de evaluación educativa, muestra una amplia investigación en México que está abriendo los panoramas hacia evaluación formativa, hacia el uso de portafolios, hacia la evaluación de competencias en un sentido más amplio. Entonces, esto ha implicado que reflexionemos sobre habilidades blandas, actitudes del profesorado, aspectos éticos y la participación del estudiantado en todo este proceso. Es decir, empezar a empoderarnos de una cultura de la evaluación. Quisiera dejarlo aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora Graciela. Sí, adelante, Marvin, por favor. Gracias. Bueno, creo que al igual que la doctora Graciela, algo que compartimos mucho en el área de la salud, pues son como, sí, esta parte tan importante de la evaluación teórica y la parte práctica del desempeño y las habilidades clínicas frente al paciente. Algo que me ha tocado vivir mucho al frente de la asignatura de inmunología, pues es la evaluación de la parte teórica o de conocimientos y pensando en la pregunta que pusieron, ¿por qué es necesario replantear la evaluación? Quisiera que esta imagen tal vez reflejara un poquito el por qué, ¿no? Tenemos generaciones con más de 1,000 alumnos. En este caso, en este ciclo escolar de inmunología, tenemos más de 2,300 alumnos inscritos que hay que evaluar porque el sistema de evaluación de la facultad, el 50% depende del departamento académico, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar a tantos alumnos? En quienes se tienen que buscar este desarrollo de competencias que marca el plan de estudio, es un reto increíble. Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a apreciar, pero la evaluación automatizada con el uso de tabletas electrónicas ha sido algo que ha apoyado mucho esto que comentaba también la doctora Graciela de las cuestiones técnicas de la evaluación, ¿no? Identificar aspectos psicométricos del comportamiento de los exámenes que no podemos dejarlo de lado tampoco, y la necesidad de realimentación por parte de los estudiantes. Los estudiantes cada vez más piden el saber qué están haciendo bien y en qué están fallando con el fin de mejorar. Esto es un poquito la interfaz que a lo mejor a nosotros como docentes nos aparece, al estudiante únicamente le aparece su propio resultado, pero algo que los estudiantes ya tienen acceso es estos resultados de manera automatizada un par de días después de la aplicación del examen, ¿no? El estudiante puede ver, pues en este resultado de aprendizaje había 7 preguntas para ese resultado de aprendizaje, tuve el 50, el 70, el 80% bien, y tener una idea de a lo mejor qué resultados son los que le pueden estar fallando un poco. Es algo que nos ha llevado también a replantear un poquito los procesos de evaluación y también la forma en que se evalúa, ¿no? Para nosotros, aplicar un examen departamental implica no tener clases. Este es el calendario de exámenes únicamente de segundo año y al menos para este ciclo escolar, la aplicación de exámenes nos llevó a tener 11 días hábiles perdidos. No podía haber clases porque había examen departamental y 10 sábados durante el año que el estudiante tenía que venir únicamente a presentar un examen departamental. Creo que son muchos de los retos que nos enfrentamos, al menos en los 2 primeros años de la carrera, y que los años clínicos se salvan un poquito de esto porque ellos no tienen exámenes departamentales, pero la evaluación de la competencia clínica, que es lo que se desarrolla a partir del quinto semestre, es otro gran reto que también se ha enfrentado a muchos obstáculos, como justamente el venir de la pandemia, en donde ya no había pacientes, ¿no? No podías llevar al estudiante a un entorno clínico a ver cómo desarrollaba y a evaluar las competencias clínicas, y eso nos llevó a un reto virtual que más adelante yo creo que podremos retomar. Y totalmente, totalmente de acuerdo haciendo esta reflexión de por qué es necesario replantear, repensar, ¿no? Y traer a la mesa y traer a esta sesión eh, eh, el proceso de evaluación educativa, ¿no? Entonces, hay muchos retos alrededor, ¿no? En cada una de las instituciones de educación superior hay retos que se pueden identificar, ¿no? Puede ser desde incluso el tipo de instrumentos que se están utilizando, el tipo, la estrategia en general, ¿no? Que se aplica para la evaluación de los estudiantes, ¿no? Le invito a todos los que estamos aquí que pensemos
justo esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en nuestras instituciones, ¿no? Al respecto de la evaluación educativa? Porque ya también la doctora Graciela, el doctor Marvin nos están compartiendo esos retos y nos hablan incluso nos colocan preguntas, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para evaluar a tantos estudiantes, ¿no? ¿Qué hemos hecho en nuestras instituciones? Y ya entró hoy por aquí una palabrita, ¿no? Retroalimentación, ¿no? Que de repente también viene a colación al respecto cuando hablamos de evaluación, evaluación educativa. Muy bien, maestra Areli, adelante. Gracias, pues muchas gracias por la invitación y bueno, para aprovechar en este sentido el tiempo del que dispongo, pues mucho nosotros hemos tenido que repensar la evaluación educativa desde el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Como ustedes pudieron en la lectura de la semblanza, nosotros aquí en el centro de docencia al cual pertenezco, nos dedicamos a la formación y desarrollo de los docentes de la facultad. Y eso necesariamente nos ha llevado a repensar este tema de la evaluación, no solo desde el tema, sino también desde cómo formar a nuestros docentes en las prácticas, en las funciones, en las innovaciones que hoy en día podemos aplicar precisamente para eficientar, escuchaba al compañero panelista Marvin, eficientar el tiempo, porque el tiempo es corto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros hemos repensado la evaluación desde distintas aristas. La evaluación educativa se asocia necesariamente hacia la parte didáctica, pero también nosotros en nuestras distintas actividades formativas e informativas que implementamos en el centro de docencia, miramos a la evaluación educativa desde componentes de desarrollo personal, de desarrollo humano, sobre todo muy enfocados también en la parte de las emociones, ¿no? La evaluación tiene un componente emocional importante no solamente para el docente, sino, bueno, para el estudiante es un componente importante. Y también hemos repensado a la evaluación educativa en sus diferentes funciones y momentos, también desde la parte del desarrollo tecnológico. Hoy en día, pues estos cambios que hemos tenido en el contexto educativo que comentaba en su momento la doctora Graciela, posterior a la pandemia, son muy rápidos, se ha desarrollado mucho la parte tecnológica, hemos cambiado, los profesores han cambiado los estudiantes y eso necesariamente nos ha llevado a repensar también desde la parte del desarrollo tecnológico y qué aportaciones nos permite el desarrollo tecnológico para poder implementar una evaluación por ejemplo, del aprendizaje, pues sobre todo en esta parte de una evaluación auténtica, una evaluación que le parezca atractiva al estudiante, una evaluación que cumpla su función en cuanto a dejarme como docente saber si se están cumpliendo objetivos de aprendizaje, al estudiante restarle un poco esa parte del componente emocional que en su momento conversábamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, de las cuestiones que nosotros abordamos en nuestras actividades en el centro de docencia, pues tienen mucho que ver en esa parte de cómo estas metodologías que hemos ido adoptando, sobre todo para el aprendizaje significativo y activo del estudiante, pues necesariamente nos llevan también a replantear nuevos instrumentos, nuevas formas para la evaluación educativa. Y también, bueno, no solamente el centro de docencia, sino la Facultad de Ingeniería institucionalmente ha trabajado en lo que tiene que ver hoy en día con la acreditación de carreras, con los cuestionarios de opinión, con la certificación de laboratorios. Entonces, bueno, se ha repensado desde el centro de docencia desde la actividad formativa y que incide directamente en la práctica del estudiante, pero también, bueno, que en el aprendizaje del estudiante, pero también a nivel institucional, ¿no? Que es algo que hemos buscado. No solamente desde no solamente desde la práctica docente, sino también, como lo dices, maestra Areli, ¿no? A nivel institucional, estas estrategias que se están implementando para formar, ¿no? Diría yo como una estrategia de formación docente que le permita
pues tener un kit de herramientas, ¿no? Y que esa sea la evaluación, ¿no? Que sea una para que pueda lograr el incluirla, podremos decirlo, ¿no? Voy a retomar un poquito acerca de lo de la evaluación auténtica, ¿no? Que sea significativa, dado el contexto específico, ¿no? Del estudiante también, en dónde la va a implementar, cómo la va a implementar y que sea significativo para ello. Cierto, cierto. Muchas gracias, maestra Areli. Sí, por favor, doctor Rubén, adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación. Está súper amena la conversación y recién inició, ¿eh? Y bueno, a ver, voy a partir de un poco agarrándome de lo que dijo la doctora Graciela, que yo creo que hablar de evaluación es hablar de calidad, y ya respecto a lo que se ha dicho. Y luego me voy con la maestra Pilar, y que dijo algo bien importante. Yo creo que para fomentar la perspectiva innovadora e integradora, ¿cierto? Es un gran desafío institucional, porque esto, ¿cierto? Incluye o tiene que incluir tanto a los estudiantes como a los docentes y a los responsables de la gestión académica. ¿Te fijas? Eso significa también, ¿cierto?, que debe de haber capacidades, o sea, que seguramente hablando de esto, hay espacios, ¿cierto?, de oportunidades, es decir, que eh, las capacidades docentes respecto de esto, ¿cierto? No hay un área que está desprofesionalizada. Seguramente también en los responsables de la gestión académica, si uno quiere hacer fluir innovaciones respecto en este caso, de evaluación, hay que hacerlas fluir, pero siempre y cuando los estudiantes docentes y responsables, ¿cierto? Sepan de esto, conozcan de esto, ¿cierto? Y que todos los espacios dentro de la universidad fluya, o sea, desde el encargado de la biblioteca hasta no sé, el encargado de la sala de clases. Es así algo bien, bien simple, ¿no? Y lo otro es el acompañamiento siempre permanente y continuo en esto. Y en respecto a eso, bueno, como el doctor Marvin, ¿cierto?, habló sobre apelar, ¿cierto?, a la evaluación, ya lo dijo, evaluación del aprendizaje para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Yo creo que eso es bien importante. Y respecto a la universidad en la cual yo trabajo, es una universidad acá en Chile privada, es la más masiva de las privadas. Tenemos alrededor de 60,000 estudiantes. Respecto de la UNAM, somos chiquititos, pero respecto también a la extensión de Chile y la cantidad de habitantes, pues somos una universidad muy, muy masiva. El doctor Marvin mencionó ahí un fenómeno bien interesante que está asociado a la masividad, un fenómeno interesante que es supervisionado desde hace décadas. No recuerdo el nombre del investigador, pero cómo a partir de la accesibilidad que tienen hoy en día, ¿cierto?, las personas a la universidad, mejorando, no sé, la parte económica, etcétera. Las universidades, inclusive privadas, se han vuelto más diversas, masivas, por lo tanto, muy diversas. Y es nuestro caso acá en Chile, en la Universidad Andrés Bello. Y bueno, actualmente nuestra universidad, el modelo educativo sufrió ajustes, ¿cierto? Cambios, y entonces repensar la evaluación en nuestra universidad ha sido necesaria, por lo que los desafíos formativos actuales demandan procesos evaluativos más coherentes con los principios de este modelo, que son la integridad académica, que en el fondo es el respeto por el otro, ¿no?, respecto a sus ideas. Pero esto no solamente permea a los docentes, sino también a los estudiantes. Y ya se han de imaginar todo esto cuando uno implementa mecanismos, ¿cierto?, de mejora en la calidad de los instrumentos, etcétera. Y aquí uno visibiliza, ¿cierto?, el trabajo de los docentes respecto del diseño de instrumentos de evaluación con vías a la mejora, ¿cierto?, etcétera. Y luego otro principio, pues la diversidad, ¿no? Y el otro, pues la formación en contexto. Entonces, en ese sentido, todo esto corre por
por ejes, ¿cierto?, que promueve la institución, que tienen que ver con la innovación, la inclusión, entre otros. Entonces, en este sentido, ¿cierto? El entorno profesional es cada vez más complejo y globalizado, por lo tanto, se requieren estudiantes capaces de aplicar saberes en contextos reales, tomar decisiones éticas, colaborar interdisciplinariamente y autorregular sus aprendizajes. Entonces, la necesidad de garantizar aprendizajes, la necesidad de garantizar aprendizajes profundos, pertinentes y significativos, junto con el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional y la mejora continua, nos ha llevado a revisar integralmente nuestro enfoque evaluativo. Y en ese sentido, ¿cierto? Quería comentarles, que aquí lo escribí, porque nosotros tradicionalmente, ¿cierto? La evaluación la centrábamos en la verificación de conocimientos, con escasa participación del estudiante y limitada retroalimentación formativa. Eso es mi aporte. Qué interesante ejercicio, doctor Rubén, de identificar, ¿no? A partir de lo que se realiza en la institución educativa, identificar aquello que haga falta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta a partir de visualizar, identificar ese entorno profesional, los retos que existen y quizás aquí colocar la palabra de un diagnóstico, un autodiagnóstico como parte de la institución para identificar dentro de todos estos procesos de evaluación educativa cuáles son los que hacen falta por mejorar, ¿no? Y ya lo comentaba también el doctor Rubén, ¿cómo le hacemos entonces ahora ya que hago este diagnóstico, los retos identificados en la institución de la cual formo parte, ahora cómo le hago para implementar esa mejora, ¿no? ¿Cómo le hago para promover, lo decían en el chat, la cultura de la evaluación, incorporando innovación a esos procesos de evaluación educativa? Pero bueno, antes de continuarle, antes de avanzar con la siguiente pregunta, que ya estoy muy emocionada porque ya vamos a empezar con innovación educativa, ¿no? En los procesos de evaluación, bueno, queremos dar oportunidad a la maestra. Déjame ver. ¿Quieres compartir algo, Vero? O a la doctora. Ajá, sí. Al final vamos Ok, a ok. continuar. Ujú. Va, va, va. Bueno, le vamos a dar oportunidad entonces a la maestra Rosa Amarili Zárate Grajales. Ya está por aquí. Ay, perdón, pero no puedo ver todos los Sí, cuadritos. acá estoy. Hola, hola maestra. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues primero agradecerles este trabajo que están haciendo y agradecerles que nos hayan convocado en este tema tan importante de la evaluación. Muchísimas gracias a todas y a todos y decirles que bueno, pues todas las facultades estamos haciendo un enorme esfuerzo por atender lo que nos toca en la parte de evaluación para para tomar decisiones, ¿sí? De repente no tenemos suficiente información para tomar decisiones y creo que el camino de la evaluación 360, de la evaluación integral, de la evaluación de los aprendizajes, de una serie de evaluaciones que confluyen finalmente en sí o no están aprendiendo los estudiantes, sí o no la institución tiene la infraestructura, los recursos y demás para ello, ¿no? Entonces, hay varios factores, hay varias vertientes, a nadie o no hay una cultura de la evaluación en muchos de los particularmente de los niveles directivos a veces, ¿no? Y eso hay que hacerlo consciente. Y por el otro lado, también a los alumnos se les habla de evaluación y solamente se les habla de un examen, ¿no? De un examen y tal día y a veces hasta sorpresa. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que trabajar al interior del aula y con los académicos. Pero también la complejidad que tiene la evaluación de la clínica y de los aprendizajes clínicos, que es un elemento que nosotros estamos trabajando
con el alumnado, porque cómo aseguramos, en nuestro caso, con una licenciatura que eminentemente es práctica, cómo aseguramos que cumplan el perfil de egreso, ¿no? Cómo aseguramos que vayan a la titulación, cómo aseguramos que los laboratorios brinden los escenarios adecuados y cómo aseguramos que las bibliotecas, los servicios de apoyo, porque no solamente es el docente el que tiene que ver con los resultados de la evaluación, sino es toda la institución en su conjunto, ¿no? Entonces, si lo concebimos de esa manera, a eso le llamo yo, no sé, evaluación 360, para que podamos todos involucrarnos en un proceso de evaluación. Muchas gracias por las aportaciones de todos. Y bueno, pues yo estoy aquí escuchando este simposio. Ay, muchísimas gracias, maestra. Maestra Rosa, muchísimas gracias además por la apertura también, ¿no? Y por recibirnos para realizar estas actividades como parte del proyecto de espacios de innovación educativa con el tema, ¿no? Como ya lo comentó, con el tema de evaluación educativa y cómo logramos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en vías de mejorar esos procesos de evaluación educativa y hacerlos así, como lo decía también en el objetivo, hacerlos como un proceso continuo de mejora continua en donde se involucre a todos exactamente, así como lo comentó, a todos los actores de la educativos de la institución, ¿no? Por supuesto, ya lo decía también el doctor Rubén, la maestra Areli, la doctora Graciela, también ya lo decía el doctor Marvin, que es muy importante identificarse primero, ¿no? Cómo está la institución en estos procesos de evaluación educativa para luego entonces mirar hacia la innovación y ver cómo de manera conjunta se puede trabajar en esos procesos y hacer y mejorarlos. De tal suerte que entonces vamos con la segunda pregunta para poder identificar cómo hacer eso de la innovación en evaluación educativa y lograr que esas prácticas mejoren. Creo que ya por ahí también nos están dando algunas pistas para empezar a trabajar esa segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se podría fomentar la implementación de innovaciones en evaluación educativa que se conviertan en mejoras reales en la práctica educativa y en la experiencia de los estudiantes? ¿Cómo hacerle para llevar a cabo esas implementaciones? Ya nos comentaba hace un ratito el doctor Rubén que es muy importante, ¿no? Que se haga también desde la gestión, que estos proyectos se lleven a cabo y yo agregaría un poquito un poco más sobre el trabajo colaborativo, ¿no? Como un grupo de trabajo que logre esa colaboración y la articulación de ese proceso para realizarse en la institución. Pero bueno, adelante quien quiera comentar y compartir. Em, Inicio en esta ocasión. Quisiera comentarles a lo mejor de una respuesta muy breve o directa, ¿cómo podríamos lograrlo? Pues esto es prácticamente la hipótesis de un proyecto de investigación del cual estoy al frente en este momento y es a través de algo que se conoce como la ciencia de la implementación. La ciencia de la implementación es algo que se propone en políticas en salud y de algún modo es como esta metodología para lograr que una intervención en salud que se sabe que funciona, pues logre permear en la población y se vuelva en algún momento una política, ¿no? Recientemente se ha intentado estudiar los procesos educativos desde la ciencia de la implementación y tratar de utilizar esta serie de pasos para que una intervención que se sabe que funciona, pues realmente permee y se vuelva como la práctica habitual. Yo ahorita lo estoy llevando con un programa de formación docente aquí en mi área, pero creo que eso de manera corta pudiera ser, seguir como esta metodología que, como ya lo han comentado previamente el doctor Rubén, el diagnóstico de necesidades, ¿no? Identificar qué es lo que necesitan, en este caso, mis docentes para poder evaluar mejor, mis estudiantes en cuanto a sus necesidades de formación y necesidades de retroalimentación, como ya se comentaban, y la institución, que en algún momento, como también ya lo mencionaron, pues necesita rendir cuentas de los resultados que está obteniendo al momento de formar a sus estudiantes. Eso es una, ¿no? Posiblemente respondiendo y a lo mejor complementando un poquito y compartiéndoles un poquito experiencias previas que hemos tenido con estas inquietudes que surgían de la pandemia.
tuvimos la oportunidad de dar algunos talleres enfocados en la evaluación de la competencia clínica. Ya lo comentaban, esta necesidad en el caso de enfermería, medicina y odontología, que fue el caso en donde también lo pudimos aplicar. Este es un formulario que se le daba a unos profesores, es parte de un programa de formación docente, y la idea era sensibilizarlos un poquito a cómo ellos podían evaluar habilidades clínicas desde la virtualidad, ¿no? A lo mejor en algún momento la pandemia paralizó a muchos. Dijimos, chin, ¿cómo voy a evaluar procedimientos clínicos? Nosotros diseñamos esta serie de lo que llamábamos estaciones, porque al final el examen era un examen que se conoce, o bueno, que se aplica mucho en el área de la salud, que es el ECOE, el examen clínico objetivo estructurado. Y voy a repetir nada más un poquito la interfaz para que vaya a la par. Nosotros le mostrábamos el video de un estudiante llevando a cabo una habilidad clínica, ¿no? En este caso era el aislamiento dental. Posiblemente algunos de los asistentes lo ubican porque ya había algunas caras conocidas por acá. Y llevábamos a los profesores a vivir cómo evaluar una habilidad clínica viendo al estudiante a través de una pantalla y brindándoles un instrumento de evaluación en donde ellos dijeran, ah, sí, mira, esto lo realizó con diferentes instrumentos, ¿no? Este es un ejemplo con una lista con una escala de apreciación, pero tuvimos la oportunidad también en estos talleres que hicimos en Facultad de Odontología, en Facultad de Medicina, en el Congreso de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina y en un Congreso Latinoamericano de Ciencias de la Salud, llevar estudiantes reales, ¿no? Estudiantes reales que a través de Zoom llevaban a cabo en tiempo real un procedimiento clínico, en este caso, por ejemplo, la toma de la presión arterial, y el profesor los iba evaluando. Entonces, para muchos fue como sorpresivo de, o sea, sí puedo evaluar habilidades clínicas a través de la pantalla, ¿no? Y si bien entendemos las limitantes que esto puede tener por la disponibilidad de recursos, eh, porque no todos los procedimientos se pueden ver, ¿no? Muchos de los procedimientos fueron a través de video, porque ver el detalle de cómo está haciendo el procedimiento alrededor del diente, pues no es algo que todos los estudiantes pudieran grabar o transmitir en tiempo real, pero fue sensibilizarlos un poquito en que estas herramientas existen y que las pueden llevar a cabo en su práctica docente habitual y que es una herramienta más que ellos pueden utilizar en donde la tecnología va a abonar a la práctica educativa. Muchas gracias, doctor Marvin, muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con la maestra Areli. Gracias. Bueno, pensando en esta pregunta que nos hacen sobre cómo se podría fomentar la implementación de innovaciones en la educación, innovaciones en la evaluación educativa, nosotros desde el centro de docencia creemos y consideramos, y así lo hemos estado implementando, que es sustantivo, es muy importante en ese sentido, formar e informar a los docentes que están en la práctica precisamente con los estudiantes, ¿no? Que están en la docencia, que están en el salón de clase y también ahora en estas actividades que podemos llevar a cabo fuera del salón de clase. Por eso para nosotros es sustantivo hacer esfuerzos para la formación y la información de nuestros docentes. Y en ese sentido, nosotros, como lo comenté, adelanté un poco en la respuesta a la pregunta pasada, pues hemos implementado programas de formación en donde nos hemos adentrado no solo a aspectos que tienen que ver con la evaluación, sino aspectos que vienen desde cuestiones de planificación, metodologías, tecnologías, la parte que tiene que ver con emociones, la parte que tiene que ver con esto que se viene dando precisamente las innovaciones en la educación. Y en ese sentido, en nuestros espacios, eh, cuando hemos organizado actividades de esta naturaleza formativas, pues sobre todo se da un fenómeno muy bonito, un fenómeno muy interesante, que es esa parte que en algún momento comentabas, Alejandra, que tiene que ver con la colaboración. En espacios formativos hemos encontrado que convergen distintos profesores, profesores que a lo mejor tienen mucha experiencia, profesores que a lo mejor están iniciando en su práctica docente. Y en estos espacios, además de aprender de un tema, también se abren esas posibilidades en donde los docentes van compartiendo, en donde los docentes van colaborando, en donde van reconociendo distintos retos con los que nos vamos encontrando con estas generaciones con las que hoy en día estamos trabajando y
comparten soluciones y eso es algo que nutre a la docencia. Y en este sentido, muchas veces estas actividades formativas o informativas trascienden. Y hemos tenido casos de profesores, de grupos de profesores que han participado en nuestras actividades y que posteriormente generan como grupos muy orgánicos en donde hacen un proyecto en conjunto con diferentes materias, buscan nuevas metodologías para impartir sus clases y van innovando sobre todo en esta parte de los instrumentos que pueden utilizar y eso nace muy orgánicamente y es algo que, como tú bien decías y como he escuchado con mis compañeros, es muy valioso porque al final de cuentas esa es la esencia, una de las esencias de la Universidad Nacional y de la docencia, ¿no? El compartir. También en el centro de docencia, pues nos hemos enfocado mucho en esta parte de las asesorías individuales a los profesores que puedan requerir algún tipo de, precisamente de asesoría o tengan alguna duda con respecto no solo a la evaluación, a otros temas. Nosotros apostamos a esta parte que un docente que se forma, un docente que participa en las actividades formativas, es un docente que necesariamente va a replantear su práctica y que a partir de esto va construyendo una comunidad y que a partir de esto va innovando en la docencia. Y esto incide directamente en los estudiantes, porque al final de cuentas todas estas acciones que vamos implementando buscan y tienen un objetivo, no el único, pero sí un objetivo importante que es el que los estudiantes aprendan, que se propicie el aprendizaje y no solamente de una disciplina, sino también de estas habilidades blandas que en su momento comentaba la maestra, la doctora Graciela. Gracias. Ay, dejo de... Y tocas el tema, maestra Areli, de esta creación, ¿no? De comunidad docente, independientemente de qué facultad, de qué institución se hable, creo que esto de compartir y colaborar, ¿no? Y darnos, brindarnos instrumentos, estrategias, formas de realizar la evaluación, ayuda a este replanteamiento en nuestra práctica docente cotidiana, ¿no? Coloqué una preguntita en el chat para que se animen también a compartirnos. ¿Cómo se han replanteado su práctica docente? ¿Cómo le han hecho para hacer algo diferente, para incorporar algo novedoso, algo distinto, un cambio? ¿Cómo le hacen, profesores? ¿Qué hacen ustedes también para hacer este replanteamiento, esta reflexión de cuál es mi práctica docente, cuál ha sido y cuál me gustaría incluso que llegue a ser, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestra Arely. Doctor Marvin, adelante, por favor, doctora Graciela, sí. Bueno, voy a compartir una imagen. Bueno, en el cómo hacerle, casi todos tenemos más claro el qué que a veces el cómo, porque ahí es donde verdaderamente nos lleva el reto. Yo quisiera decirles cómo entiendo la innovación, como los cambios significativos y sistemáticos que impulsamos para mejorar la calidad del aprendizaje. Esto implica equidad en el proceso, calidad del aprendizaje y pertenencia pedagógica. Y lo que les estoy compartiendo aquí es un proyecto de investigación que estamos impulsando en la FENO, específicamente en el Programa Único de Especializaciones. Está atravesada, es una intervención psicoeducativa atravesada por la evaluación, pero a veces la evaluación se centra en conocer o en comprender o en aplicar o en transformar. Entonces, también tenemos que ir midiendo lo que queremos hacer con la evaluación. Y resulta que luego este es un campo de mucha especialización y por eso la profesionalización docente es tan importante. Empezamos con la evaluación diagnóstica, atravesada por modelos de evaluación cuantitativa y cualitativa, rigurosas, ¿no? Con validez, con fiabilidad, pero no fue suficiente. Nos permitió un diagnóstico con la comunidad. Participaron profesores, tutores, alumnos, egresados y la gestión del programa. Entonces, es también una cosa imputable a la evaluación es la cantidad de información que se genera, que no toda contribuye a tomar decisiones. Pero eso nos llevó a la necesidad de una semaforización porque tuvimos un perfil de competencias y a una intervención educativa dirigida a los docentes. Porque una vez que uno obtiene un diagnóstico, pues hay que tomar decisiones de mejora. Todo esto sucede en plataformas Moodle
con aprendizaje autogestivo. Y luego hicimos evaluación de esa intervención y volvimos a trabajar todo lo que fue la validez de los datos, de los resultados, e implementamos un seminario para profesionalizar a los docentes. Hemos hecho canales interactivos con los docentes y una técnica que estamos utilizando para la evaluación con docentes que resulta muy innovadora en enfermería se llama Fotovoz. Y esta le permite al profesor no solo citación, lectura muy creativa, ¿no? Ellos empiezan con títulos muy creativos, escritura propia, reflexiones metacognitivas, coevaluación, autoevaluación. Yo escribí ya un artículo sobre estas actividades con estudiantes, pero aunque viene de la investigación etnográfica, yo la adapté como un recurso de evaluación con docentes y además como estrategia formativa con estudiantes. Y ahora la estoy utilizando con los profesores del PUE y no saben qué buena recepción tiene porque el profesor rompe esta idea del aprendizaje que solo me implica escribir porque empieza él a crear su propio producto. Y esta creación pues lo motiva, lo autorregula y nos ayuda mucho para continuar. En este punto hacemos un portafolio de autoevaluaciones como cierre de las actividades y cerramos finalmente con un plan estratégico que se elabora por los docentes, por los campos, a partir de la evaluación de todos los actores. Pues lo dejaría yo hasta aquí, esperando haber compartido un poco mi experiencia. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Graciela. Y llevar este proyecto, llevar estas ideas de un proyecto, ¿no? También, ¿por qué no? A someterlo a un proceso, como en el caso, ¿no? Ahorita vimos que es un proyecto PAPIT, ¿verdad, doctora? Sí, es un Así proyecto, es, papi. entonces eso, someterlo también, ¿no? A una dictaminación finalmente y decir, bueno, aquí está el proyecto y lo voy a llevar a cabo también, incorporando diferentes elementos de evaluación y también, pues, a los diferentes actores, ¿no? Educativos de esa institución, en este caso de la FENO. Muchísimas gracias, doctora Graciela. Sí, Gracias. por favor, doctor Rubén, sí. Gracias. Cada vez más interesante. Muy, muy lindo escucharlo y escucharlas. A ver, ¿por dónde empiezo? Tan interesante que no sé por dónde. Es como el niño y tiene muchos dulces y no sé por dónde partir. Eh, a ver, ahí se me fue. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros en nuestra universidad, ¿cierto? Con este replanteamiento de nuestro modelo educativo, miramos algo bien importante en la institución, que se hacían muchas cosas. Caíamos a este fenómeno de activismo, hacer, 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 y todo el día haciendo, ¿cierto? Y no hay espacios para reflexión. No hay espacio ni a nivel de gestión, ni a nivel de docente, ¿cierto? Y ese es un problema, o sea, que recién lo vimos y tenemos que hacernos cargo porque la agencia acreditadora que en México, todas las universidades pasan por la CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, en todos los niveles. Y están mirando estas cosas como procesos integrales, o sea, es decir, que si se está generando innovación en evaluación, es que todo el mundo tiene que saber sobre eso. Si yo como acreditador voy y le pregunto, les digo, vuelvo a repetir, al de la biblioteca, pues tiene que saber que se hace innovación en evaluación, porque algún profesor pasó por ahí, ¿cierto? Con alguna innovación, etcétera. Eso como ejemplo. Entonces, por ahí va, por ahí viene el tema del Consejo Nacional de Acreditación, con esos indicadores, con esos criterios. Entonces, nuestra universidad, además de estar en el activismo, pues eso nos somete a aislarnos. Todos los departamentos desintegrados, haciendo muchas cosas y cosas buenas, ¿me explico? Otras por mejorar, etcétera, pero cada quien en su área y eso es complejo. Entonces, en esa realidad, ¿cierto? Nosotros pensamos que fomentar innovaciones, ¿cierto? Tienen que ser aquellas que generen mejoras reales. Como clave, es clave integrar la evaluación en un ciclo continuo de mejora, como ya lo dijeron, ¿cierto? Con retroalimentación activa,
tanto para docentes como para estudiantes. Y todo esto implica, ¿cierto?, lo siguiente, y de ahí les voy a explicar nuestra experiencia como proyecto. Diseñar instrumentos alineados, ¿cierto?, con los resultados de aprendizaje, el perfil de egreso y las aproximaciones metodológicas. Promover la formación docente continua, ¿cierto?, en estrategias evaluativas diversificadas, éticas, inclusivas, en acompañamiento técnico-pedagógico, incorporar tecnologías educativas, estimular prácticas de construcción de criterios evaluativos, generar espacios institucionales de análisis de resultados evaluativos. O sea, esto es bien importante. Cuando uno desarrolla una propuesta, ¿cierto? Y uno busca, ¿cierto?, llevarla a un espacio con pilotos, llevarla a un espacio con características de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿cierto? Y una vez que está ahí, pues eso nos permite escalarlo, y aún así uno lo sigue piloteando. ¿Por qué? Porque luego se caen fácilmente, aunque ya tengamos, sea sostenible y sustentable, se pueden caer las propuestas, los proyectos, ¿cierto? ¿Y por qué se caen? Se caen muchas veces porque uno no logra evidenciar bien la complejidad del proyecto, o se genera, o se hace muy complejo, y al hacerse muy complejo, también no vamos a saber qué vamos a hacer con la data. O sea, ¿qué se hace con la data? Y ese es un problema, y ahí se caen muchas cosas, ¿sí? Graciela, lo mencionaste, y me parece bien importante el tema ese, porque la data debe cumplir objetivos, y acá en términos de evaluación debe de cumplir para generar reportes técnicos, ¿cierto?, a nivel curricular, ¿cierto?, a nivel formativo y a nivel institucional. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Pues eso es bien importante, o sea, porque ¿qué queremos transferir con todo esto? Yo creo que las innovaciones, una gran pregunta es, ¿qué queremos transferir? ¿Sí? Y en ese sentido, a ver, nosotros en el 2021, ¿cierto? Partimos, antes de que hubiera este cambio en el modelo, partimos con un trabajo con docentes, ¿cierto?, sobre la revisión de instrumentos, es decir, cómo están diseñando esos instrumentos. Es más, ya está diseñado, si el tema es que ya está allí, el muerto ya está. Entonces era como reconstruir, ¿cierto?, antes de mirar aprendizaje, porque mirar aprendizaje es difícil si no tenemos claridad, ¿cierto?, de qué tenemos construido, qué construyen nuestros docentes, ¿cierto? ¿Cómo lo construyen? Y allí hay 3 preguntitas básicas en la dimensión curricular evaluación, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué? Y por ahí salió también, ¿para qué evaluamos? Entonces, son cosas que no están internalizadas. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con algún grupo de docentes respecto de qué tienen diseñado, cómo lo diseñan y qué finalidad tiene eso, nos dimos cuenta de muchas cosas. Instrumentos mal diseñados, ¿sí?, fuera o sea, no considerando el centro de sus estudiantes, sus características, etcétera, pero además encontramos una desprofesionalización. Inclusive aquellos que pasaban por un diplomado en docencia acá en nuestra universidad y trabajaban con nosotros, no habían aprendido respecto de la calidad de los instrumentos, fíjate. Entonces es un tema también, ¿te fijas? Entonces ahí salta un tema que por ahí se dijo, que tiene que ver con, no sé, el trabajo académico y desarrollo académico. Es que hacer trabajo académico, desarrollo académico, es que hay que acompañar al docente y hay que hacerlo reflexionar de alguna forma. ¿Me explico? Entonces, ahí nosotros construimos un proceso, ¿cierto? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente: el docente de una carrera, ¿cierto?, se adscribe a este proceso donde lo que buscamos es mejorar la calidad del instrumento. Pero como ya habíamos hecho un diagnóstico, también vamos a mejorar la parte formativa, ¿sí? Entonces generamos un curso formativo rápido, accesible, ¿cierto?, que lo hacen en una semana con nuestro acompañamiento, ¿cierto?, sobre el diseño de instrumentos, bla, 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 ¿ya? Y sobre la misma, nosotros hacíamos un diagnóstico de esos instrumentos que utilizan. Ese prediagnóstico, ¿cierto?, ellos, a través de Zoom, buscábamos
que lo reflexionaran, que trabajaran, ¿cierto? Ese prediagnóstico. Primero el alineamiento curricular, porque ahí todo el mundo se desalinea. Eso lo encontramos, poco alineamiento, es decir, lo que dice el programa con un criterio cognitivo, por ejemplo, comprender, y luego en su prueba solicitaba, ¿cierto?, aplicar. Entonces, nada que ver, ¿te fijas? Entonces, eso es primordial, esa revisión, ¿cierto? Entonces ellos reflexionaban eso, después reflexionaban el prediagnóstico sobre el instrumento que nosotros les entregábamos e iban comentando, iban validando, iban comentando. Con eso, nosotros les solicitamos un plan de mejora. ¿Cuál es el plan de mejora? Ahora, aquí entre paréntesis, ¿qué buscábamos ahí? Que estas mejoras no fueran por correo, sino que realmente se hiciera a través de un trabajo colaborativo. La referencialidad no se puede perder acá. Es decir, este rediseño, ¿cierto? Que hacemos, lo hicimos este equipo de profesores, ¿sí? Entonces, eso lo aseguramos. Y todo eso queda institucional de alguna forma. Entonces, el plan de mejora lo aplicaban, ¿cierto? Y generaban el rediseño de sus instrumentos. Ese rediseño pasaba por una validación conceptual, ¿sí? Y por una validación desde la vicerrectoría académica, o sea, nosotros, que cumpliera con eso, y después se aplicaba. Ahora, es importante identificar estos instrumentos, cómo puedo modelar, ¿cierto?, estadísticamente para saber su comportamiento. Y ahí Graciela habló de la rigurosidad de estos procesos. No nos podemos quedar solamente con la dimensión cualitativa. Tenemos que ver cómo estos se comportaron, ¿cierto?, una vez que se aplicaron. Es decir, si los criterios, ¿cierto?, si los ítems logran evidenciar, ¿cierto?, entre aquellos estudiantes que saben más, que saben menos, etcétera. Esa es una transición de enfoque también de evaluación. O sea, el modelo estadístico es una perspectiva, ¿cierto?, a la luz de esta transición de enfoque de evaluación. Bueno, y eso se hacía. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros teníamos un reporte, dimensión cuali y cuantitativa. Con eso íbamos con el docente, ¿cierto? Reflexionábamos, siempre despegando al docente 2 pasos, 3 pasos hacia atrás del dato cuantitativo, porque eso no determina que esos ítems o esos criterios se validen. ¿Me explicó? Entra uno en una reflexión pedagógica con mucho cuidado, con preguntas bien orientadoras, ¿sí? Porque al final de cuentas, si yo tengo un ítem con un índice de dificultad muy bajo, pero el índice de discriminación es bueno, ¿cierto? El docente va a decir, es que es lo que dicta el programa. Ese ítem es fácil porque es a nivel básico, ¿me explico? Entonces, ese tipo de reflexiones uno tiene que tener cuidado para validar estas cosas, vamos. Eso es lo que hacemos y empezamos a hacer en el 2021, ¿me explico? Después le solicitábamos, ¿cierto?, que diseñara un plan de acción frente a esos resultados y le dábamos seguimiento a ese plan de acción. Ahora con el tiempo, todo ese proceso hemos logrado automatizarlo. O sea, nos hemos ayudado hemos modelado con inteligencia artificial en algunos subprocesos que en el fondo lo que uno busca, ¿cierto?, en términos de ser sostenibles estos procesos sustentables, es que afecten lo menos posible el trabajo de gestión de los directores y el rol del docente, porque no lo podemos cargar, porque está sometido a carga. Entonces, realmente lo que interesa es que cuando meterlos al trabajo colaborativo con un prediagnóstico y con todo, los reportes que haya, y empiecen a ver qué plan de mejora hago para mejorar o rediseñar los instrumentos de evaluación. Ahora, toda esta data, uno debe tener claridad cómo la va a utilizar uno y para qué. Como les vuelvo a decir, nosotros generamos reportes hoy en día para la toma de decisiones en nivel curricular, nivel formativo y nivel institucional. Y es ahí donde estamos. Estamos en un proceso de escalamiento. Estamos trabajando ahora con 5 asignaturas críticas, o sea, críticas, biología celular, no sé, por ahí les va a dar sentido, donde realmente hay
más del 60% de reprobación en los primeros años. Entonces estamos interviniendo con este proceso, pero desde el principio, desde el principio. O sea, antes de la prueba 1, intervenimos, mejoran. Antes de la prueba 2, entregamos reportes, ¿cierto? Mejoran, ¿cierto? Y eso. Y ya al examen final entregamos todos los reportes y ahí trabajamos con la misma corte. Ahí estamos. Estos ejemplos de proyectos de innovación educativa en el ámbito de la evaluación, ¿no? También nos dan pistas de estos principios, incluso principios básicos de la innovación, ¿no? Insertos en el ámbito de la evaluación educativa. Esto que decían como el doctor Rubén, ¿no? Iterar. ¿No? Echarlo a andar, pues, ¿no? Pilotearlo. Ese proyecto que se tiene en mente, ¿no? Dejarlo en un documento y hacer algo, ¿no? Pilotearlo. Y de nueva cuenta, como decía el doctor Rubén, ¿no? Regresa de nuevo al líder de ese proyecto, lo vuelve, lo revisa y luego vuelve otra vez a la comunidad, ¿no? Y es como, es como si empatáramos, ¿no? El desarrollo por fases de un proyecto educativo, un proyecto a implementarse en el ámbito educativo, más los principios, ¿no? De la innovación educativa, como también esto que decían también en algún momento como por ciclos, por fases, ¿no? Por etapas, y no necesariamente lineales, sino de manera cíclica, tal cual como un ciclo. Definitivamente estas ideas y estos ejemplos de cómo se puede empatar a la innovación con la evaluación, ¿no? O a la innovación en el ámbito de la evaluación, ¿no? Pues sí, son como fuente de inspiración, ¿no? Está de verdad súper entretenido y revisar y hacer y incluso como identificar que estos ejemplos se podrían llevar a cabo en nuestras propias instituciones, ¿no? En donde estamos trabajando, en donde estamos colaborando y participando, ¿no? Y aprendiendo, por supuesto, ya lo decían también, de nuestra práctica docente. Hay varias preguntas en el chat, varias. Por ejemplo, doctor Marvin, te dejo una pregunta de la profesora Alma García. A lo mejor si tienes oportunidad unos minutitos después, ¿no? Nos respondes esa pregunta. Y te la dejo a ti específicamente porque nos diste el ejemplo en el ámbito de la salud y en escenarios clínicos, ¿no? Entonces dice ahí, ¿qué tipos de herramientas de evaluación permitirían realizar una evaluación de los aprendizajes clínicos, considerando que estos espacios están cargados de situaciones impredecibles por la propia naturaleza humana? Entonces creo que va un poquito hacia lo que estabas proyectando hace un rato. La doctora Milagros Figueroa también nos comenta ahí una pregunta en el chat y yo me atrevería a que el doctor Rubén en algún momento también, ¿no? Ahí en sus espacios, por favor, nos haga esa respuesta y nosotros pues nos pondremos en contacto con la doctora porque hay un tema importante aquí, el tiempo, ¿no? Son 5:25 y entonces no vamos a tener tanto tiempo, pues, ¿no? De contestar todas las preguntas. La pregunta, doctor Rubén, de la maestra, doctora Milagros Figueroa, dice, ¿una cultura de la evaluación es a lo que se refiere? ¿No? En algún momento habló sobre cultura de la evaluación, ¿no? Que es un tópico ahí importante. Y también me gustaría dejar otra pregunta, que hay varias, insisto, del maestro Sergio Moreno González. Dice, y más allá de la ejecución de procedimientos, ¿cómo evaluar? Él pregunta, ¿cómo evaluar las relaciones interpersonales? ¿Cómo las actitudes, por ejemplo? ¿No? Entonces, doctora Graciela, igual y también, si nos pudiera apoyar con la respuesta, no ahorita, insisto, por esta cuestión del tiempo, ya no tenemos mucho tiempo a pesar de lo entretenido y de tantos aprendizajes a partir de sus experiencias, pues no nos va a dar la oportunidad de escucharles, pero si nos ayudan con la respuesta, posteriormente podemos contactar a los profesores y darles esa respuesta o dejarlo también en la grabación. Vamos a subir esta grabación al canal de Caleidoscopio de Innovación Docente y que igual ahí podemos dejar algunas pistas también para dar respuesta a estas preguntas, ¿vale? Hay muchas preguntas, comentarios también por acá. Nos dicen acerca de cómo consideran el desarrollo de la cultura, perdón, sí, de la autoevaluación, perdón, por parte de los mismos estudiantes. Hay varias preguntas. Es un tema que da para mucho, ¿no? Y tenemos poquito tiempo. Sin embargo, me gustaría que en este poquito tiempo que tenemos de minutos, con una palabra ponentes, con una palabra panelistas, expertos, que nos den así como
este es un consejo, esta es una recomendación para que pues trabajemos esa combinación, ¿no? Entre innovación en el ámbito de la evaluación educativa o cómo hacer para reconocer dentro de nosotros de lo que hacemos en evaluación educativa la innovación. Si quieren un minutito, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Pues yo empezaría. Dale. Ok, gracias, Para doctora. abordar el tema de las actitudes, que nosotros ahí tenemos un tema de agenda pendiente, pero a mí me parece que la palabra sería ética, buenas prácticas. Tan, tan. Gracias, doctora. Ujú. Muy bien. Doctor Rubén, palabra. Esto referente ahí me perdí un poquito, sí, Ah, sí, como un a la consejo. pregunta que me hicieron, o, No. La pregunta es para después, ok, por ok. favor. Más bien ahorita es como una Ya, palabra, no, una tú, frase. tú, tú dijiste algo bien importante, es que muchas veces los docentes, y me incluyo, innovamos y no nos damos cuenta. Es Entonces, es bien importante, ¿ah? Es súper importante. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, quienes estamos detrás de estos tipos de proyectos, ¿cierto? Y también de quienes están gestionando sus escuelas, ¿cierto? Sus carreras, etcétera. Eh, yo creo que es clave preguntarnos, ¿cierto? Y vuelvo a lo mismo, es No, digo palabra. sobre palabra. Ya, una evaluación transparente. Gracias. Doctor Marvin, Tengo como 6 palabras. dale. Lo englobaría uno en evaluación auténtica, que ya lo comentaban Areli, Graciela y Ale, tú misma al inicio. Evaluación auténtica. Y la otra, que va de la mano con lo que decía Rubén, comunidades de práctica. Formar comunidades entre profesores que permitan hacer que estas innovaciones que funcionan permeen. Gracias, maestra Arely. Pues yo también tengo múltiples palabras, pero creo importante la parte de seguir participando como docentes en actividades formativas y colaborar académicamente. Eso es lo que nos va nutriendo y lo que nos va permitiendo innovar y reconocer precisamente que estamos innovando en el aula, como decía el maestro, el doctor Rubén. Gracias. ¡Ey! Gracias, Areli, gracias, Marvin, gracias, Rubén, Graciela, por estos minutos, por compartir sus experiencias, sus retos, ¿no? También sus perspectivas y estos tips también para identificarnos como innovadores en nuestra práctica docente, específicamente en evaluación educativa. Por supuesto que nos falta aprender muchísimo, nos falta recorrer, pues, ¿no? Estas otras dos actividades que tenemos en puerta, aprender y continuar con ese aprendizaje. Definitivamente estamos aquí justo para eso y pues agradecerles sus participaciones, definitivamente. Muchísimas gracias. Vero, adelante si quieres comentar. Claro que sí, muchas gracias por compartirnos estas impresiones en relación con la innovación en el proceso de evaluación educativa. Y bueno, lo que viene a continuación justo es irnos a la siguiente actividad, ya que hemos reflexionado y hemos hablado precisamente sobre diferentes conceptos aledaños a la evaluación educativa. Nos vamos a centrar, vamos a focalizar ahora hacia la evaluación de los aprendizajes. Para eso les extendemos una cordial invitación para que puedan participar con nosotros la siguiente semana, el día miércoles 14 a las 11 de la mañana. Vamos a estar 2 horas conversando, haciendo, creando, colaborando precisamente en relación con diferentes situaciones educativas para que identifiquemos, seleccionemos diferentes estrategias novedosas que son pertinentes a este ámbito de la educación en ciencias de la salud. Vamos a tener como experta invitada a la maestra Adriana Selene Cruz. Ella es parte del equipo de la CEIDE, de la Dirección de Evaluación. Entonces, bueno, pues sin más, aquí tenemos el enlace de registro. Les esperamos ahí con todas sus ideas que muy gratamente recibimos, muy oportunas para irnos ya adentrando en esta temática de la evaluación de los aprendizajes. Y por último, pues también extenderles ahí el recordatorio, la invitación de que estén pendientes de sus
correos electrónicos, porque a través de este registro que estamos recibiendo les haremos llegar también la invitación para el circuito interactivo. Esa es una actividad cerrada, es una actividad con cupo limitado porque se lleva a cabo de manera presencial. ¿En donde creen? En la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Ahí estaremos con esta actividad que es un tipo rally, es más conocido como un rally, pero nosotros lo hemos denominado como un circuito interactivo que se denomina Aristas para la innovación educativa. Pues por ahí nos estamos encontrando. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias, Rubén, Graciela, Marvin, Areli. Gracias, Ale, por la excelente conducción. Y Jazz y la maestra Rosa María por este acceso a las instalaciones virtuales de la FENO. Nos vemos Gracias, pronto. gracias a todos Muchas y nos gracias. vemos en la siguiente actividad. Una Hasta excelente luego. Próximo tarde. miércoles, les miramos. Hasta luego. Que les Hasta vaya bonito. pronto. Buena Hasta tarde. luego. Bye. Adiós. Gracias.